Esta cosa me parece fascinante. Es un cable de fibra óptica para un equipo de música. Si apunto con este puntero láser a lo largo del cable, este la guía al otro extremo. Estos cables se utilizan para conectar nuestro mundo y son capaces de transmitir información a través de países y océanos. Pero primero, déjenme mostrarles cómo funciona. Tengo un cubo que he modificado con una ventana en la parte delantera. Y en el otro lado le puse un tapón a este agujero. Tengo una botella de propilenglicol con un poco de espesante. Un soporte de laboratorio y por supuesto un puntero láser. Ahora, fíjense en este tapón cuando apague las luces. ¡Qué maravilla! La luz sigue el flujo del líquido hasta el cubo. ¡Increíble! Esto sucede gracias a la reflexión interna total. Cuando la luz entra en el flujo, se refleja en cuanto llega a la interfaz entre el aire y el líquido. Aquí pueden ver la primera reflexión, la segunda y la tercera. Esto ocurre porque existe una diferencia entre el índice de refracción del material guía, en este caso propilenglicol, y el del exterior, aire en este caso. Recordemos que cuando la luz incide sobre una superficie puede ser absorbida por el material, reflejada o atravesarlo. A esto último lo llamamos refracción. Es más fácil apreciarlo desde arriba. La reflexión y la refracción pueden ocurrir simultáneamente, pero si un rayo de luz incide sobre la superficie con un ángulo mayor que el ángulo crítico, se reflejará completamente y no se refractará. En este sistema de propilenglicol y aire, siempre que un haz incida sobre la superficie con un ángulo mayor a 44.35 grados respecto a la normal, se propagará por reflexión interna total. Para crear este mismo efecto en una fibra óptica, los ingenieros crean un núcleo de vidrio, generalmente dióxido de silicio puro, y una capa exterior llamada revestimiento, que también suele estar hecha de dióxido de silicio, pero con pequeñas cantidades de boro o germanio para disminuir su índice de refracción. Una diferencia del 1% es suficiente para que una fibra funcione. Para fabricar una pieza de vidrio tan larga y delgada, los ingenieros calientan una gran preforma de vidrio, cuyo centro es el núcleo de vidrio puro y el exterior del revestimiento. Luego estiran o tiran de la fibra enrollando el vidrio fundido en una rueda a velocidades de hasta 1600 metros por segundo. Estas torres de estirado tienen varios pisos de altura. La altura permite que la fibra se enfríe antes de enrollarse en un tambor. Uno de los mayores logros de la ingeniería fue el primer cable de fibra óptica transoceánico, llamado TAT-8, que se extendía desde Tuckerton, Nueva Jersey, siguiendo el fondo marino a lo largo de más de 5.600 kilómetros hasta ramificarse hacia Whitmore, Inglaterra y Pontmash, Francia. Los ingenieros diseñaron el cable cuidadosamente para que resistiera en el fondo del océano. En su centro se encuentra el núcleo de menos de 2,5 milímetros de diámetro que contiene 6 fibras ópticas enrolladas alrededor de un alambre central de acero. Lo incrustaron en un elastómero para amortiguar las fibras, lo rodearon con alambres de acero y luego lo sellaron dentro de un cilindro de cobre para protegerlo del agua. El cable final tenía menos de 1 pulgada de diámetro, pero podía soportar unas 40.000 llamadas telefónicas simultáneas. La esencia de cómo se envía información a través de un cable de fibra óptica es muy simple. Podría tener una señal preestablecida con alguien en el otro extremo. Quizás usemos el código Morse y simplemente bloqueo el láser para que la persona en ese extremo vea destellos que comunican un mensaje. Para transmitir una señal analógica como la voz de una llamada telefónica a través del cable, los ingenieros usan modulación por impulsos codificados. Tomamos una señal analógica y la dividimos en secciones y luego aproximamos lo mejor que podemos la intensidad o amplitud de las ondas. Queremos convertir esto en una señal digital, lo que significa valores discretos de intensidad y no cualquier valor. Por ejemplo, usaré 4 bits, lo que significa que tengo 16 valores posibles para la intensidad. Así, las primeras 4 secciones de la señal se pueden aproximar a 10, 12, 14 y 15. Luego tomamos cada sección y convertimos su amplitud en una serie de unos y ceros. La primera barra de valor 10, al codificarse, se convierte en 1, 0, 1, 0. Podemos hacer esto para cada sección de la curva. Ahora, en lugar de observar la forma de onda verde o incluso las barras azules, podemos pensar en la señal como una serie de unos y ceros organizados por tiempo. Y es esa secuencia la que enviamos a través de un cable de fibra óptica, un destello para un 1 y nada para un 0. Por supuesto, el método exacto de codificación se conoce en el extremo receptor, por lo que descifrar el mensaje es muy sencillo. Quizás se pregunten cómo un pulso láser puede viajar casi 6.400 kilómetros a través del océano. No lo hace sin ayuda, ya que la luz se escaparía por los lados de las fibras. Observe nuestro chorro de propileno. Así es como la luz se atenúa al viajar.
Aquí pueden ver un haz estrecho en el cubo que se ensancha un poco al entrar en el chorro y después del primer rebote el haz sale más ancho de lo que entró. Esto se debe a que la interacción con el aire es irregular y los rayos que componen el haz inciden con ángulos ligeramente diferentes. Cuando ese haz se refleja por segunda vez, esos rayos individuales divergen aún más hasta que al llegar al tercer rebote, muchos de ellos ya no tienen el ángulo crítico y pueden escapar por los lados del haz. Aquí ocurren unos pocos centímetros, pero en un cable como el de TAT-8, la señal recorre la asombrosa distancia de 50 kilómetros antes de necesitar amplificación. Es realmente increíble. Soy Bill Hammack, el ingeniero.